Ok amigos, entonces me imagino que ya hicieron el cálculo. Entonces ahora lo que queremos ver es algún tipo de animación para que ustedes puedan eventualmente comprender mejor de cómo funciona todo este aspecto. Entonces vamos a revisar. Este es el software que vamos a estar utilizando. En un video posterior ya hablaremos de él, sobre las distintas, digamos, interacciones que se pueden tener y cómo llegamos hacia él. Pero este nos permite ya interactuar con cosas de programación y con cosas de electrónica. Entonces aquí lo que tengo en pantalla es un arreglo con dos baterías AAA como las de su control. O sea que aquí tenemos 3 voltios. Como tal, eventual tengo el tema de resistor, un resistor y vamos a ver fluir a través de él una corriente. Como se dan cuenta, yo coloqué este multímetro en configuración de voltímetro, aquí lo dice, voy a medir voltaje y esto se hace en una medición en paralelo. Quiere decir, se recuerdan que el voltaje era un diferencial de potencial, entonces yo necesito dos nodos conectado a dos nodos para medir ese diferencial de potencial. Sin embargo, este otro elemento está midiendo corriente y como se dan cuenta, solo tiene conexión a un nodo de los elementos que están ahí. ¿Por qué? Porque la corriente es un flujo. Entonces, como tal, yo cuando tengo todo un circuito funcionando, necesito estar en medio del flujo, metido entre ellos para saber lo que está pasando como flujo, como que fuera una tubería. Pero entonces necesito ser parte de la tubería para entender el flujo que está pasando, que es la corriente. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Voy a encender ya esta simulación y como nos damos cuenta, eventualmente la caída de voltaje son 3 voltios y la corriente que yo los había puesto a calcular es de 3 miliamperios. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros agarrar y hacer la división de 3 voltios dentro de 1 kilo ohm nos da 3 miliamperios. Ahora, una cosa quiero yo que miren y observen en este circuito. No importando el valor que tenga el resistor, el voltaje va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, eventualmente el voltaje se encuentra en base al circuito conectado, digamos, de tal manera que siempre se aplica y todo el voltaje queda a este circuito. En este caso el circuito es simplemente un resistor, pero eso es lo que sucede. Ahora, donde sí va a haber un cambio es en la corriente porque vamos a cambiar la resistencia. Por ejemplo, voy a colocar 2 kilo ohms. Entonces se dan cuenta que el voltaje siguió siendo el mismo, pero ahora la corriente es la mitad. ¿Por qué? Porque aumentó el voltaje como tal del elemento. ¿Qué pasa entonces ahora si lo vuelvo 3 kilo ohms? Miren, al hacer 3 kilo ohms, entonces esto ya bajó suficientemente a lo que para nosotros sería 1 miliamperio. Vámonos al otro extremo. ¿Qué pasa si yo ahora lo que asigno son en puros ohms 500 ohms, que era lo que habíamos visto? Entonces se dobla la corriente original que teníamos. Teníamos con 3 voltios, teníamos nosotros que había un aproximado de 3 miliamperios, pero ahora que estoy haciendo el resistor la mitad, quiere decir que hay menos resistencia, hay posibilidad que pase más corriente y por eso estamos al doble de la corriente, 6 miliamperios. Entonces la ley de Ohm lo que nos permite es entender este tipo de cosas y es de manera lineal y así es como eventualmente sucede en muchos aspectos. Entonces, ¿por qué utilicé estos 3 voltios? Porque es similar a algunos, digamos, voltajes de los que vamos a estar viendo con algunos sensores o elementos al momento de interactuar, o son 3 voltios, 3.3 es lo típico, o 5 voltios, que es lo que se utilizaba antes para todo el tema. Con un tema del IoT, del Internet de las Cosas, se ha visto la necesidad de que las baterías duren más y por ende, eventualmente, entonces es un menor consumo de voltaje y corrientes como tal. Así que espero que esta animación les haya dado, digamos, bastante comprensión sobre la ley de Ohm y este tema de voltaje, corriente y resistencia.